Al tercer día de mi gran fuga nupcial, mi prometida se suicidó en nuestra nueva casa. Me dejó absolutamente toda su herencia. Al empacar sus pertenencias vio que estaban completamente tapizadas con fotos mías, ni que yo fuera una estrella de Hollywood. Su niñera me dijo que la señorita llevaba muchísimos años enamorada de mí. Su situación era verdaderamente miserable. Padecía de una depresión severa. Solo al verlo a usted, solo al pensar en usted, lograba sentirse un poquito mejor, me dijo. Cada palabra me provocaba un infarto y me dejaba sin aire. Y de forma inexplicable sentí una inmensa tristeza. Una tristeza tan profunda que decidí volver a empezar. Al renacer y tener una segunda oportunidad, ante el plan de fuga nupcial organizado por mi amiga de la infancia, sonreí y me negué rotundamente. Quería ver con mis propios ojos qué tan tonta era esa mujer que me amaba más que a su propia vida. En mi vida pasada, Isadora murió al tercer día de mi escape. Mi padre y mi hermano, con caras de total culpabilidad, le informaron sobre mi brillante idea de huir de la boda. Apenas había salido de la mansión cuando recibí la noticia de que Isadora se había cortado las venas. Murió a pesar de los esfuerzos de reanimación. En su testamento, preparado desde hacía tiempo, me dejó todos sus bienes. ¿Pero a qué costo? Estando yo en el extranjero, recibí la llamada de mi hermano y mi expresión se congeló por completo. En mi humilde opinión, ella y yo éramos unos completos desconocidos. Sin embargo, ella insistía obstinadamente en casarse conmigo. Pero cada pequeño detalle parecía indicar que en su mente habíamos estado perdidamente enamorados durante años. Regresé al país a toda prisa por petición del abogado y tomé con rigidez la urna de las cenizas de Isadora. Sus orígenes eran un misterio y no tenía familiares. La niñera miró esa cajita cuadrada con profundo dolor y me susurró que la señorita me había amado por muchos años. Su depresión era muy severa. Solo al verlo a usted, al pensar en usted, podía mejorar un poco. Creí que después de casarse con usted ya no sería tan pesimista. Pero no imaginé que su voz se quebró sin reprocharme nada. Pero mi corazón inexplicablemente se encogió de dolor. El asistente me dio una llave. Esta es la mansión que la señorita preparó para usted. También es la casa nueva que ella misma decoró, y el lugar donde se suicidó. La mansión era inmensa. Sobre el verde césped, incluso había mandado a construir una pista de equitación. El estilo era exactamente mi favorito. Los muebles y la decoración en tonos gris claro encajaban perfectamente con mis gustos. Alguien hizo muy bien su tarea de espionaje. Dentro había una habitación llena de mis fotos. Me acerqué a mirar con atención. Desde mi segundo año de universidad hasta el presente, casi en cada instante de mi vida, estuve bajo la lente de la cámara de esta mujer. Un nivel de acoso digno de un premio. En el suelo aún quedaban las manchas de sangre irregulares de su suicidio. Cada detalle resultaba espeluznante y asfixiante, pero a la vez me llenaba de una tristeza absurda. Le gustaba, sí, pero nosotros no teníamos ninguna interacción real. Su aparición fue como la de un bandido irrumpiendo en mi casa, y lo primero que salió de su boca fue exigir un matrimonio por conveniencia. Y terminar en un estado tan trágico. ¿Acaso quería que yo viviera con culpa y remordimiento, incapaz de olvidarla por el resto de mi vida? Doné toda la herencia, incluida esa inmensa mansión. El personal de limpieza arrancó las fotos de la pared y las arrojó al suelo para cubrir las manchas de sangre. La breve vida de Isadora se borró por completo de este mundo sin dejar rastro. Me tomó 3 días asimilar el hecho de que había reencarnado. Hace 3 días, Isadora acababa de llegar a mi casa, exigiendo enérgicamente el matrimonio, usando métodos que rayaban en la coerción. Brisa, mi amiga de la infancia, al enterarse, me sugirió sin dudarlo que me fuera y me escondiera un par de días hasta que pasara la tormenta. Eso fue exactamente lo que hice en mi vida pasada, pero en esta vida, al recordar esa pared llena de fotos y la sangre manchando el suelo, negué con la cabeza tranquilamente. No quiero irme, dije. Quiero ver qué tan tonta es esa chica que me ama como a su vida. El imperio empresarial de Isadora era gigantesco. Cuando fui a buscarla, estaba en una reunión. Su asistente bajó personalmente a recibirme y me pidió que esperara un momento en la oficina. La jefa Lee bajará enseguida. Asentí con un Isadora bajó muy rápido, en menos tiempo del que toma beber una taza de té. Caminó hacia mí a paso apresurado, pero al verme, se detuvo en seco, me miró con calma y dijo: «Señor Lisandro». Su rostro era frío y distante, como si mirara a un perfecto extraño. Vaya actriz, denle un Oscar. Su frialdad me dejó sin palabras. Pensé un momento y le pregunté: «Señorita Lee, ¿por qué insiste tanto en casarse conmigo?». Isadora mantuvo su expresión imperturbable. «Me quiero, no necesito razones». Clara, concisa y mandona. Me quedé mudo por un segundo. Me levanté y dije: «Entonces, me retiro». El rostro de Isadora se alteró levemente, mostrando una rara expresión de desconcierto. «¿Ya te vas?». La miré sin expresión alguna. Vi cómo su rostro palidecía poco a poco, envuelta en un aura de autoabandono, pero aún así movió su cuerpo para dejarme pasar. Si no estuviera completamente seguro de que esta persona estaba loca por mí, pensaría que me estaba tomando el pelo. Suspiré y tomé la iniciativa de invitarla. «¿Qué tal si cenamos juntos?». La interacción entre Isadora y yo era tan tensa que incluso su asistente estaba aterrorizada. Cuando me fui, la asistente no paraba de disculparse. «La jefa Lee no es muy buena conversando, señor Lisandro. Por favor, no se enfade con ella». «No estoy enfadado», le respondí con una sonrisa. «De hecho, me agrada bastante. Su aspecto también es de mi total agrado». La puerta de la oficina no estaba cerrada del todo.
A través de la pequeña rendija, vi claramente cómo Isadora se tocaba la cara, con una expresión de pánico total. Sonreí levemente y le dije al asistente, he invitado a tu jefa a cenar esta noche, recuerda avisarle. La asistente asintió apresuradamente, como si temiera que yo me arrepintiera al segundo siguiente. Salí por la puerta principal de la empresa. Apenas estuve afuera, recibí una llamada de Brisa. Miré el contacto que decía hermanita Brisa y con toda la calma del mundo rechacé la llamada. Dejé mi mente en blanco mirando las nubes en el cielo. Brisa siempre había sido muy apegada a mí desde pequeña y realmente se preocupaba por mí. Pero ya fueran amigas de la infancia o simples colegas, al final todos terminan ahogándose en el largo camino de la vida. Tal como en mi vida pasada, ella tuvo a su propio amor, tuvo a sus hijos y aprendió a mantener las distancias conmigo. Tanto así que, cuando terminé atrapado en las montañas profundas con el equipo de exploración, la llamé por teléfono, solo para recibir burlas y sarcasmos por parte de su esposo. Mientras su marido me insultaba, Brisa simplemente se quedó a su lado, en completo silencio. Al final morí en ese lugar. Ni siquiera sé qué habrá pensado ella al respecto. Esa noche Isadora llegó muy temprano. El ambiente en la cena fue igualmente glacial. Intenté sacar temas de conversación, pero ella era como una máquina destructora de charlas. No mostraba entusiasmo por nada. Me sentí un poco agotado. Dejé mis cubiertos pesadamente sobre la mesa. Señorita Lee, comportándose así, me hace sentir que realmente no tiene ningún interés en formar una familia conmigo. Ella bajó la cabeza y se disculpó. Lo siento, pero eso no es lo que quiero escuchar. Realmente no te entiendo, continué. Has dirigido tu empresa por tantos años. Nunca has perdido una batalla en la mesa de negociaciones. Tu percepción del corazón humano no debería tener fallas. Y viéndote actuar así hoy, me da la impresión de que no tienes el más mínimo interés en nuestro matrimonio. El rostro de Isadora palideció y clavó las uñas fuertemente en las palmas de sus manos. No pienses demasiado, me dijo en voz baja. Es solo que nunca he estado tan cerca de ti. No estoy acostumbrada. Sus palabras, que cayeron de repente como una confesión de amor, me dejaron atónito. Su nerviosismo, su soledad y la sangre que empezaba a brotar de sus palmas no parecían ser falsos. De repente recordé lo que me dijo su niñera en mi vida pasada. La depresión de la señorita es muy grave. Solo se siente un poco mejor cuando lo vea usted. Señorita Lee, de repente tengo mucha curiosidad, le pregunté sin rodeos. ¿Nos conocíamos de antes? Los labios rojos de Isadora temblaron y sus ojos me esquivaron por instinto. Giró la cabeza para mirar hacia la ventana de cristal del restaurante. Sí, nos conocemos. ¿De cuándo?, insistí. Pero Isadora apretó los labios con fuerza, rehusándose rotundamente a decir una palabra más. Perdí un poco el interés y empecé a comer mi filete, dejando de buscar temas de conversación. Isadora tampoco hablaba, como si no sintiera que el ambiente era incómodo. Simplemente se quedó mirando fijamente mis labios y mi nuez de Adán con una mirada aturdida. Sus ojos bajaban lentamente siguiendo el trago de vino tinto que yo tomaba, y luego se detenían bruscamente, frenados por sus modales. La miré tranquilamente. Ella giró la cabeza presa del pánico. Su rostro estaba pálido y sin querer se había mordido el labio hasta sacarse sangre, mostrando un rojo brillante. Suspiré con resignación. Si quieres mirar, mírame de frente. No lo hagas a escondidas. Si no pasa nada extraordinario, pronto nos casaremos. Señorita Lee, puede ser un poco más abierta y directa. En mi mente no paraba de murmurar. Me ha tomado tantas fotos, ha contratado a tanta gente para vigilarme. Parece que hasta sobornó a la niñera de mi casa. Esta chica definitivamente tiene un toque de psicópata obsesiva. Pero su asistente también me lo había dicho. Isadora estaba enferma. Hay que tener más paciencia con los pacientes. Tomé la iniciativa de tomar su mano, ignorando la rigidez instantánea de su rostro. Humedecí una servilleta con agua y limpié suavemente las manchas de sangre de su palma. Tienes unas manos tan bonitas, ya no te lastimes más, ¿de acuerdo? Isadora no me respondió. Solo levantó la vista, mirándome a los ojos. Después de un buen rato me preguntó, estando así las cosas, ¿ya estás dispuesto a casarte conmigo? ¿Acaso me diste la opción de no estar dispuesto?, respondí, viendo cómo ella arrugaba nerviosamente el borde de su ropa. En realidad, si no querías, podías haber huido de la boda. Yo te habría encontrado de todas formas, y te habría insultado apuntándote con el dedo. La miré a los ojos. Hacer eso no sería ningún problema para mí, pero, Isadora, ¿qué pasaría contigo? El resultado era obvio. Ella moriría. En mi vida pasada, nunca logré entender cómo alguien podía ser tan débil e incompetente, al punto de no atreverse ni siquiera a vernos cara a cara, y simplemente terminar con su propia vida por la mera noticia de una fuga nupcial. Pero, ironías del destino, yo no soportaba verla morir. Isadora era, sin lugar a dudas, un genio absoluto. Tenía una visión aguda y letal para los negocios. Sin embargo, su origen era un completo misterio. Sus rivales habían escarbado por todas partes sin encontrar nada sobre su pasado. Solo podían verla impotentes mientras atrapaba la ola del internet y ascendía como la espuma, asfixiando entre risas a las viejas familias adineradas de la ciudad. Pero una persona así se suicidó en la flor de la juventud. En mi vida pasada, Isadora se convirtió en el hazmerreír del mundo, siendo coronada con el título de la reina de las obsesivas del amor. Con la publicidad maliciosa de sus rivales la insultaron de las peores y más horribles formas imaginables. No quería que todo eso se repitiera.
De camino a casa, mi mente se vació y pensé en muchas cosas. Finalmente, al mirar el rostro inexpresivo de Isadora a mi lado, decidí que en un par de días hablaría con su asistente. La verdad, no tenía ni idea de cómo tratar con ella. Y sobre su enfermedad, ¿realmente no había ninguna cura? El Rolls Royce negro se detuvo en la puerta de mi mansión. Casualmente nos topamos con Solana, la chica de la casa vecina, que venía trayendo unos pasteles. La mirada de Isadora se oscureció al instante. ¿Quieres bajar a saludarla?, le pregunté girando la cabeza. Es como una hermanita menor, nuestra vecina. No hace falta, Isadora volteó el rostro para no mirarme. Vete a tu casa. Decía que no hacía falta, pero su corazón se congeló de inmediato y se cubrió de una capa de amargura, como si hubiera tragado veneno. Miré por la ventana. Ella y yo somos solo amigos, no va a pasar nada. Al girar la cabeza, vi que se pellizcaba la palma de la mano con tanta fuerza que casi dejaba ver la cicatriz. Señorita Lee, si tiene algún problema, comuníquese más conmigo. Guardárselo todo para usted hará que convivir sea muy difícil. Isadora tardó un buen rato en responder, escupiendo las palabras lentamente. No me cae bien ella. Entonces simplemente no te relaciones con ella, le dije animándola, mientras le acariciaba la cabeza. Ella es solo mi amiga. No tienes por qué obligarte a quererla. Además, en el futuro seremos marido y mujer. Esa es una relación muchísimo más íntima. Si te molesta mi relación con ella, de ahora en adelante mantendré mi distancia. Isadora me miró con sorpresa. ¿Te alejarías de ella por mí? ¿Y por qué no? Aproveché el momento y me acerqué a su rostro. Te lo digo ahora, las cosas se resuelven hablando. Si algo no te gusta de mí, o si tienes algo que decirme, tienes que decírmelo. No te lo guardes todo. Podía darme cuenta de que Isadora no tenía la menor idea de cómo manejar las relaciones íntimas. Aplicaba sus implacables tácticas de negociación comercial en los asuntos del corazón, coaccionando a mi familia para el matrimonio, pero cuando yo iba a buscarla por iniciativa propia, se quedaba paralizada y no sabía cómo reaccionar. En el terreno emocional era tan pura que daba un poco de miedo, pero no importaba. Pensé que podría enseñarle poco a poco. Brisa me vio bajar del auto de Isadora. Los dedos que sostenían los pasteles se pusieron blancos por la presión y su expresión se tornó un poco frágil. Cuando el auto se alejó, Brisa se acercó a mí. ¿De verdad has decidido casarte con esa mujer? Es hermosa, es el verdadero significado de pura y casta, y la fusión de nuestros recursos será de inmensa ayuda para ambas familias. ¿Por qué no habría de casarme? Pero ella... Brisa se detuvo a mitad de la frase, un poco nerviosa, respirando agitadamente un par de veces. Finalmente se llevó la mano al pecho y soltó torpemente. ¿Estás seguro de que te gusta? En nuestro círculo, ¿cuántos matrimonios son realmente por amor? Me encogí de hombros. Ella es la adecuada. Brisa abrió los ojos de par en par. ¿Y dónde quedamos nosotros dos? Brisa, la interrumpí con rostro serio. Me voy a casar. Hay cosas que es mejor no decir, pueden causar malentendidos. Dicho esto, caminé hacia mi casa sin hacerle más caso. Para ser honesto, a pesar de haber vivido 2 veces, nunca logré descifrar los cambios de actitud de Brisa hacia mí. A veces buena, a veces mala, totalmente impredecible. En mi vida pasada, le pregunté sobre la posibilidad de un matrimonio por conveniencia entre nosotros y me rechazó. Dijo que quería jugar un par de años más. El resultado fue que mientras construía muñecos de nieve en San Petersburgo, se enamoró a primera vista de un extranjero y se casó y tuvo hijos a la velocidad de la luz, todo en menos de 3 meses. A su marido le molestaba mucho mi existencia, así que dejé de contactarla. Nunca imaginé que terminaría siendo una despedida definitiva. Al enterarse de mi muerte, supongo que Brisa debió sentir un poquito de tristeza. Después de todo, cuando los delincuentes fuera de la escuela la molestaban, fui yo quien la llevó a buscarlos y les devolvió las bofetadas una por una. Al día siguiente, cuando fui a buscar a Isadora, seguía en una reunión. A través del cristal transparente vi su rostro cubierto de nubarrones oscuros. Esperé en la sala de descanso y de paso charlé con su asistente. La asistente tenía la boca muy cerrada y solo daba rodeos conmigo. Yo mencionaba directamente la enfermedad de Isadora, y ella se hacía la sorda y la tonta, fingiendo no saber nada. Me frustré. ¿Acaso no crees que si me explicas todo claramente, será mejor para su estado de salud? Pero la señorita no quiere que usted lo sepa. Ella dice que espera ser siempre perfecta e impecable a sus ojos, me respondió con indirectas. La señorita desea muchísimo que usted pueda depender de ella. ¿De qué están hablando? Isadora entró a la sala tras terminar su reunión. Parecía bastante agotada. ¿Estábamos hablando de que eres tan guapa? ¿Acaso es belleza natural? Le dije apoyándome en el sofá y mirándola. Tu asistente dice que sí. Señorita Lee, tu belleza realmente hace imposible apartar la vista. Isadora se quedó pasmada. La asistente ya se había retirado discretamente, cerrando la puerta tras de sí. La sala quedó en un silencio absoluto. Con voz ligeramente ronca, ella preguntó, ¿te gusta mi apariencia? ¿Te parece tan sorprendente? Levanté una ceja. ¿Acaso la señorita Lee no tiene idea de su propia belleza? Sus orejas se sonrojaron y giró el rostro avergonzada para no mirarme. Por cierto, seguir llamándote señorita Lee a estas alturas, ¿no es demasiado formal? Me acerqué a ella y le acaricié la cabeza. Su cabello era suave y desprendía un aroma sutil y embriagador. Me incliné hacia su oído. ¿Qué tal si te llamo Isadora? Isadora me empujó repentinamente. Se había enfadado de la nada. No lograba entender por qué se enojaba, al igual que nunca entendí por qué le gustaba tanto.
Se sentó detrás del escritorio, dándome la espalda, y su voz denotaba un inexplicable rechazo. Vete, pero todavía quiero cenar contigo, insistí. No hace falta. Me rechazó sin dudarlo. Tengo cosas que hacer al mediodía. La examiné un par de segundos y le dije lentamente. Entonces cuida tus horarios, no puedes dejar de comer. Salí y me quedé esperando afuera por un rato. Entre la expresión de terror del asistente, escuché el sonido de cosas rompiéndose y el llanto ahogado y doloroso de Isadora. A propósito, no había cerrado la puerta del todo. Sus sollozos de pura desesperación y agonía, mezclados con el ruido de vidrios destrozados, se filtraban por la rendija. Golpeé el escritorio del asistente con los nudillos y con rostro severo le pregunté, ¿todavía planeas ocultarme todo? Ella me miró asustada, pero la ignoré. Abrí la puerta y entré directamente. Isadora estaba en un estado lamentable. Abrazaba sus rodillas, acurrucada en un rincón, sentada sobre un mar de vidrios rotos. Las yemas de sus dedos estaban cubiertas de sangre. No sabía si se había rasguñado ella misma o si se había cortado con los cristales. Caminé sobre los vidrios rotos hacia ella. Isadora mantuvo la cabeza agachada presa del pánico, rehusándose a mirarme. Puse mi mano sobre su hombro. ¿Qué te pasa? Para ser mujer era bastante alta, 1,70 m, pero para mí fue facilísimo levantarla en brazos. Me senté a su lado, sacando las astillas de vidrio de su palma con unas pinzas. Isadora finalmente levantó la cabeza y me miró fijamente. Tras un largo rato me preguntó con voz ronca. «Son muy feas, ¿verdad?» «¿Qué cosa?» «Tus manos». Me desconcerté un momento, observando esos dedos tan delgados y blancos que parecían tener solo una fina capa de piel. No pude evitar murmurar. «¿Cómo puede esta persona tener tan poca autopercepción?» «Son preciosas», le dije resignado, inclinándome para besar suavemente la punta de sus dedos. «De verdad que son hermosas». Pero Isadora seguía sin alegrarse. Me preguntó, ¿le decías lo mismo a tus ex? ¿Qué? ¿Tratarlas bien, llamarlas por su nombre? ¿Todos estos privilegios, tus exnovias también los tenían? Guardé un silencio un tanto extraño. Así que por esto se había vuelto loca hace un momento. Resulta que seguía siendo un ataque agudo de cerebro obsesionado por el amor. ¿Esta chica funcionaba con un solo procesador mental? Aparte de los negocios corporativos, no sabía procesar absolutamente nada más. ¿Cómo podía dejarse torturar tanto por los sentimientos? Le acaricié la cabeza y suspiré por lo bajo. Tontita, ni siquiera se puede decir que haya tenido relaciones formales. Aunque soy bastante guapo y mi familia tiene dinero, es natural que haya conocido a un par de chicas que me cayeron bien. Pero lamentablemente, todo se quedó en la fase de coqueteo y nunca pasó a mayores. Tampoco soy un mujeriego. Mi padre me dijo desde muy joven que podía salir con quien quisiera, pero al llegar a cierta edad, tenía que volver al redil y cumplir con el matrimonio arreglado. La cargué y la senté en el sofá, dejando que el personal de limpieza entrara a recoger el desastre. Le serví un vaso de agua tibia y me mantuve ocupado cuidando de ella. Isadora agarró mi mano. «No hace falta que hagas estas cosas». Me senté a su lado siguiendo su impulso. «A partir de ahora no vuelvas a contactar con ellas». La frase abrupta de Isadora interrumpió mis pensamientos. Giré la cabeza para mirarla, y al ver su rostro tan serio, me dio un poco de gracia y quise bromear con ella. «¿Me estás dando una orden?» Su cuerpo se tensó de golpe y hasta su respiración se volvió superficial, como si acabara de reaccionar. Desvió la mirada, nerviosa. «Si quieres contactarlas, también tienes que avisarme antes, si no yo». «Ya entendí», la interrumpí. «No volveré a contactarlas». Luego le pregunté. «Ese arranque de furia de hace un momento fue por culpa de esas chicas que ni siquiera califican como exnovias». Isadora se quedó callada. Me sentí un poco exasperado. «Si te pasa algo, dímelo, ¿sí? Actuando así también me agotas. No me dices nada, te enojas de la nada, rompes cosas. No tengo idea de cómo consolarte». «Entonces esas ex tuyas lo hacían mucho mejor que yo, ¿verdad?», me interrumpió Isadora mirándome con los ojos inyectados en sangre y reprochándomelo con un tono tan infantil que parecía una niña pequeña. «¿Cómo llegamos a este punto? Yo solo quería tener una buena charla con ella». Me incliné hacia adelante y le pregunté, casi suplicando, «Si te importan tanto esas cosas, no hay nada que pueda hacer. Ni siquiera tuvimos una relación de verdad, es cosa del pasado. ¿Por qué te aferras a ello? Señorita Lee, escarbar en esos detalles para exigir respuestas limpias, ¿de verdad te hace feliz? Está bien, te lo diré. Sí, coqueteé con algunas chicas, lo máximo que hicimos fue tomarnos de la mano, pero al final nunca oficializamos nada, ni fuimos un paso más allá. ¿Estás satisfecha?» Los ojos de Isadora se pusieron aún más rojos. Al verme ponerme de pie, intentó desesperadamente agarrar la manga de mi camisa. Me froté la sien, frustrado, y mi voz también sonaba un poco perdida. Alguna vez pensé que mientras yo cooperara podríamos llevarnos bien, pero ahora me doy cuenta de que simplemente no puedo adaptarme a tus procesos mentales. Al ver sus ojos enrojecidos, mi tono se suavizó. Tampoco pareces feliz estando conmigo e incluso terminas lastimándote. Isadora, ¿qué tal si cancelamos el compromiso? No se cancela. Me miró fijamente con total firmeza. Con esos ojos rojos y llorosos, se aferró a mi brazo como si su vida dependiera de ello, repitiendo una y otra vez, no cancelamos la boda. Nuestros rostros estaban muy cerca, tan cerca que podía ver el vello fino en sus mejillas. Sumado a su tono lleno de adoración y súplica, en serio parecía que yo estaba intimidando a una niña indefensa. Con la mente en blanco le pregunté una vez más, «Entonces dime, ¿por qué demonios quieres casarte conmigo?» La mirada de Isadora vaciló y trató de apartar la cara por instinto, pero yo le sujeté la barbilla con firmeza obligándola a mirarme.
Isadora, la miré fijamente a los ojos sin parpadear. No quiero ser un forastero que no sabe nada de lo que pasa. Sus pestañas temblaron levemente y su voz sonó apagada. Quiero casarme contigo. ¿Por qué quieres casarte conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, parpadeando mientras me miraba con una mezcla de súplica y la incapacidad de pronunciar las palabras. Lo dije por ella, porque te gusto, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo decirlo? Le di unos golpecitos en la mejilla e hice el amago de levantarme, pero ella se abalanzó sobre mí, tumbándome en el sofá. La máscara de chica obediente se desgarró. Me agarró por el cuello de la camisa y comenzó a llorar en voz baja. Alguien como yo es repugnante, ¿verdad? Alguien tan asqueroso como yo, gustando de ti, es muy molesto, ¿cierto? La miré sin poder creer lo que escuchaba. ¿Qué diablos pasaba por la cabeza de esta mujer? ¿Repugnante? ¿Molesta? ¿Acaso no sabía que en las encuestas de internet había sido votada como la candidata ideal para ser esposa, ocupando el primer lugar indiscutible? ¿Cómo alguien como ella podía tener un complejo de inferioridad tan brutal? Sentí que estaba empezando a vislumbrar algo oscuro en su interior. Tomé su rostro entre mis manos y limpié las lágrimas de sus ojos. Cuando mis amigos se enteraron de que me iba a casar contigo, todos se murieron de envidia. Dijeron que me gasté toda la suerte de mi vida para conseguir casarme contigo. ¿Cómo es que en tu cabeza eso se convierte en algo vergonzoso? Ella hundió la cabeza en mi pecho, quedándose callada, pero al menos dejó de llorar. Le di unas palmadas en la espalda, suspirando suavemente. Isadora, por favor, ten un poco más de confianza en ti misma, ¿sí? Todo un rascacielos de 32 pisos te pertenece. ¿Quién no te trata con absoluto respeto ahí afuera, llamándote jefa Lee? Eres guapísima, así que incluso si termino enamorándome de ti, es lo más normal del mundo. El cuerpo de Isadora tembló y me preguntó en un susurro, como si temiera creerlo. ¿Yo? ¿Te gusto? Si no es así, ¿qué crees que hago viniendo a buscarte todos los días? ¿Crees que me sobra el tiempo? Le di unas palmaditas en la espalda, diciéndole con mucha ternura. Yo jamás desperdiciaría mi tiempo en alguien que no me interesa. Tienes que tener más confianza. Eres excelente. Y en el futuro estaremos muy bien juntos. Tienes que creerme. Isadora empezó a llorar de nuevo. Sus lágrimas empaparon el cuello de mi camisa. Se sentían cálidas y provocaban una ligera sensación de hormigueo en mi piel. No me mientas. No te miento. Mi corazón se ablandó por completo. Acaricié suavemente el lóbulo de su oreja, sintiendo los latidos irregulares de mi propio corazón. Quizás, de todas las mujeres que había conocido, nunca había visto a alguien como ella. Era algo totalmente novedoso. El núcleo emocional de Isadora era demasiado frágil. Una sola palabra mía, un solo gesto o actitud podía destrozarla con facilidad. Una fragilidad que no debería existir en una mujer de su calibre. Pero la realidad era así de bizarra y absurda. Se levantó torpemente. Sus ojos seguían muy rojos, pero, manteniendo su habitual costumbre de mirarme con frialdad, me preguntó en un susurro. ¿Tienes hambre? Un poco. Me puse de pie y arreglé mi camisa desordenada, asegurándome de cubrir los abdominales que habían quedado al descubierto. Isadora giró el rostro de inmediato, poniéndose roja como un tomate maduro. Tan inocente. Por lo visto, seguía manteniendo su castidad intacta. Reprimí las especulaciones de mi mente y le dije con pereza. Dile a tu asistente que pida comida para llevar y nos la traiga. Vale, respondió Isadora, y salió a buscar a la asistente para darle instrucciones. Miré su silueta a contraluz y suspiré. Guapa, con un cuerpo increíble, rica y pura. Si no fuera por sus problemas mentales, probablemente ni en 8 vidas habría caído en mis manos. El pésimo estado mental de Isadora provenía en gran parte de su insomnio. Su asistente, muerta de la vergüenza, me confesó que muchísimas noches Isadora lograba conciliar el sueño únicamente abrazada a una foto mía. No quise preguntar de dónde había sacado tantas fotos. La asistente suspiró aliviada por mi falta de interrogatorio. Cuando regresó al lado de Isadora, me quedé observándola trabajar durante un buen rato. A ella se le enrojecieron las orejas, le costaba concentrarse, hasta que finalmente dejó los documentos sobre la mesa y preguntó, ¿me veo tan bien? Asentí por inercia y luego recordé el propósito de mi visita. ¿Podría ir a ver tu casa? Ya sabes, la nueva casa que preparaste. Isadora se quedó un poco atónita. ¿Por qué el repentino interés? Después de todo, será el lugar donde viviremos en el futuro. Ella nunca rechazaba mis peticiones, así que simplemente asintió y añadió, si hay algo que no te gusta, dímelo. Al entrar por segunda vez a esa conocida mansión, me quedé un momento absorto. La luz del sol entraba oblicuamente, cálida y acogedora sobre la piel. Muy cómoda, no como en mi vida pasada, donde el lugar era tan sombrío y frío que te daba escalofríos. Eché un vistazo furtivo al segundo piso, a la habitación cerrada del extremo derecho. Sabía perfectamente que ahí adentro estaban, junto con pinturas al óleo que ella había calcado, mostrando claramente mi rostro. En silencio seguía Isadora hasta la habitación principal. La cama estaba cubierta con sábanas y cobertores de un rojo chillón, con un enorme símbolo de doble felicidad estampado. De pie junto a la cama, me dieron ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Al final jalé a Isadora, que estaba a un lado, y la abracé contra mí. ¿Tantas ganas tienes de casarte conmigo? Ella parpadeó con sus hermosos ojos. ¿Hay algo que no te guste? Todo está perfecto, dije, tirando de ella para que nos sentáramos en la cama. ¿Desde cuándo empezaste a preparar todo esto? Justo en la habitación de al lado estaba el lugar donde se suicidó en mi vida pasada. La sangre salpicó por todo el suelo.
Y ahora, estaba entre mis brazos, recostada dócilmente contra mi pecho, con una expresión suave y deslumbrante, como un gatito que acaba de comer y se acuesta perezoso a tomar el sol sobre el césped. ¿Acaso su destino ya había cambiado gracias a mí? La fecha de la boda se acercaba. Yo iba a buscarla a diario y me quedaba hasta muy tarde. Mi madre me regañó un par de veces, quejándose de que no podía contenerme ni siquiera estos últimos días antes de la ceremonia. Pero Isadora parecía muy feliz. Comía más, había ganado un poco de peso, y sus finos dedos ahora tenían algo de carnita. Un día, cuando iba a visitarla, vi a Brisa esperando abajo, en la entrada de su empresa. Brisa se abalanzó sobre mí desesperada. «Esa mujer te ha embrujado. Vámonos juntos al extranjero». «¿Estás loca?». La empujé y mantuve una distancia segura. «Piensa lo que quieras, pero no voy a dejar que te hundas en tu locura». Brisa apretó los dientes. «Ella no te gusta. Solo estás fascinado por la novedad. No puedes echar a perder toda tu vida por esto. ¿Y a ti qué te importa si me gusta o no?». Me pareció de lo más extraño. ¿No crees que te estás metiendo donde no te llaman? Grandes lágrimas rodaron por el rostro de Brisa y de repente se llenó de un dolor desgarrador. Pareció perder todas sus fuerzas y me suplicó en un susurro: «Casémonos tú y yo, por favor. Lisandro, no puedes simplemente dejarme atrás». Se veía tan frágil y patética como una florecilla pisoteada, rogando por mi lástima. Recordé lo que un amigo me dijo en mi vida pasada cuando Brisa se casó. «Si tú te hubieras casado antes que ella, seguro que ella se habría vuelto loca de celos». Eso de amor a primera vista son puras patrañas. ¿Cómo va a compararse eso con los años de amistad que tenía contigo? Era su único amigo varón, con razón era tan cariñosa contigo sin importarle nada. «Brisa», la llamé con una expresión compleja, levantando la mano para sacudirle el polvo del hombro. «Vete a casa. Haré de cuenta que no escuché nada de esto hoy. Me voy a casar. En el futuro, cuida más tu comportamiento. De lo contrario, causarás malentendidos difíciles de aclarar». Ella negó con la cabeza, incrédula, murmurando en voz baja: «¿Solo cometí un error y ya no hay forma de dar marcha atrás? Somos amigos». Usé la misma respuesta que ella me dio en nuestra vida anterior. «Si tú quieres, podemos ser amigos toda la vida». Al abrir la puerta y entrar a la oficina, Isadora estaba sentada en el sofá, rodeada de un aura de pura depresión. «¿Por qué llegas tan tarde hoy?». Me encontré con una amiga abajo. Estuvimos charlando un rato. Puse los postres que a ella le gustaban sobre la mesa y me volví a mirarla. Seguía con el ceño fruncido, sombría. «Qué raro. ¿Qué te pasa?». Isadora levantó la vista y su voz sonaba un tanto agraviada. «¿Cómo te fue charlando con Brisa?». «¿Cómo lo sabe?», quise preguntar, pero al recordar a la legión de personas que tenía vigilándome, me di cuenta de que no tenía sentido. Fui sincero. Vino a buscarme y me dijo que quería huir conmigo. Un destello de ferocidad y crueldad pasó por los ojos de Isadora. La tomé en mis brazos para calmarla. La rechacé. Le dije que te prefiero 1000 veces a ti. Isadora soltó un lento y suave «oh». La sonrisa en mi rostro se ensanchó. «¿No vas a felicitarme?». Después de todo, juré mi lealtad hacia ti frente a tanta gente. Le di unas palmaditas en la cintura con fingida indignación. ¿Acaso mi prometida no me va a dar ninguna recompensa? Isadora me miró aturdida, sin saber qué hacer. Tras un buen rato se levantó, sacó una cajita de un cajón y me la trajo. Al abrirla vi un reloj. Me pareció familiar. «Era el de la subasta de Hong Kong». Solté una carcajada. El reloj fue diseñado por un maestro de primer nivel. Isadora pagó la friolera de 30 millones por él. Titular de las noticias de esa noche: «El ingenuo que pagó 30 millones por un reloj. ¿Por qué compraste esto?». «¿Te gusta el azul?», murmuró en voz baja. «Pensé que te quedaría perfecto, gracias». La abracé y froté mi nariz contra su cuello. «La subasta fue hace 2 meses. ¿Por qué recién me lo das hoy? ¿Porque hoy te enojaste?». «En realidad planeaba dártelo en tu cumpleaños», dijo en voz baja. «Pero quería que estuvieras feliz hoy. ¿Y cuándo estuve yo infeliz?». Recordé lo que le acababa de decir. Esta chica realmente no sabía distinguir entre un enojo real y uno de broma. «Tan linda, solo estaba jugando contigo. Pero ahora estoy aún más feliz. En serio, cada día me gustas más». Las mejillas de Isadora se sonrojaron. Se dejó sentar sobre mi regazo permitiendo que le besara el cuello. A decir verdad, aparte de aquella vez que perdió el control, yo no notaba que Isadora estuviera enferma. Cuando estaba conmigo, parecía simplemente una persona normal, un poco lenta y torpe para procesar emociones amorosas. Sin embargo, su asistente me lo advertía una y otra vez: «No la provoques». No pude evitar preguntarle: «¿Acaso su condición ha empeorado estos días?». «No», tartamudeó el asistente. «El estado de ánimo de la señorita ha mejorado muchísimo, de hecho. Ya no necesita pastillas para dormir por las noches». «¿Entonces por qué?». «La señorita está mejorando debido a su cercanía. Si usted se aburre y la abandona, las consecuencias serán verdaderamente catastróficas. Se lo ruego». No sé con qué intenciones se acercó a ella, pero por favor no la deje a la ligera. Se volvería loca. Y en mi mente añadí: y también se suicidaría. Le di unas palmadas en el hombro al asistente. «Tranquila, a mí me duele verla así más que a ti. Yo no soy ningún mesías ni un psiquiatra profesional. Solo puedo hacer mi mayor esfuerzo para evitar que Isadora sufra tanto. Quiero que sea feliz. Si está de buen humor, todo lo demás estará bien». Cuando la madre de Isadora me contactó, me sorprendió bastante, ya que era la primera vez que escuchaba sobre su familia. Su madre venía de la capital. Llevaba ropa lujosísima y elegante, con un rostro muy parecido al de Isadora, pero con un aura completamente distinta. Sin rodeos me soltó: «Señor Lisandro, quiero que deje a mi hija». Me dejó un poco atontado.
Tomé mi taza de té, bebí un sorbo y le pregunté con toda la calma del mundo. Entonces, ¿cuánto dinero me puede ofrecer? 20 millones. Suficiente para que su familia supere la crisis actual. Hice una pausa. La verdad es que ni yo sabía que mi familia estaba en crisis. La examiné sin inmutarme durante un rato y le dije sin titubear. Nosotros nos amamos de verdad, tendrá que subir la oferta. El humor nunca muere. Ella se echó a reír a carcajadas. ¿Crees que estar a su lado es un cuento de hadas? Averigua qué les pasó a las chicas con las que interactuaste en el pasado. Mira a ver cuántas siguen con vida. ¿Y esa brisa? ¿Crees que Isadora la dejará en paz? ¿Y tu propia hermana menor? ¿Crees que por ser familia tuya estará a salvo? Te lo advierto, Isadora no tendrá piedad de ella. Qué grandioso es el amor de ustedes dos, pero las que sufren son las personas a tu alrededor. Y a ti te mantienen en la ignorancia como a un estúpido, sin saber absolutamente nada. ¿No te parece patético? Fruncí el ceño y el asco asomó en mis ojos. Confío en Isadora. Ella no es ese tipo de persona. ¿Ah, no? ¿Por qué no lo investigas tú mismo? Sonrió con total seguridad. Los mismos métodos que usé con su padre, ella te los aplicará a ti. ¿Me crees o no? Entonces su esposo actual no debe estar a su lado, ¿verdad? Todo lo contrario. Ahora somos muy felices. Sonrió con una expresión triunfante. Él no pudo escapar y aceptó su destino. Todavía tiene familiares vivos y no puede soportar abandonarlo todo para huir. Ahora es muy tierno, muy obediente. Le corté las garras y los colmillos. Está tan domesticado que solo puede depender de mí. Me desperté de golpe. Había sido una pesadilla. El viento del norte aullaba golpeando los cristales, rompiendo mi aturdimiento. En toda mi vida, nunca había conocido a alguien como la madre de Isadora. Solo de pensar en su repugnante teoría de la felicidad me daban ganas de vomitar. Era la tarde, había dormido casi 3 horas de siesta. Encendí mi teléfono y vi 16 llamadas perdidas de Isadora. Le devolví la llamada, pero antes de poder articular palabra, la voz ansiosa de Isadora me interrumpió. ¿Por qué no respondes mis llamadas? Te reuniste con ella, ¿verdad? ¿Qué te dijo? ¿Acaso ya no me quieres? ¿Quieres dejarme? ¿Cancelar la boda? ¿Terminar conmigo? Deja de imaginar cosas, la interrumpí con un suspiro. No es que no quisiera contestar, simplemente me quedé dormido. No pienses de más. Isadora se quedó callada por un largo rato, y luego con una voz lastimera dijo, Lisandro, tengo miedo. Sonaba tan lamentable que me partió el corazón. Suspiré profundamente. Aunque ella sea tu madre, para mí no es más que una extraña. Prefiero confiar en ti. ¿Lo entiendes? Isadora no respondió, solo murmuró suavemente. Lisandro, quiero verte. Apenas subí a su coche, me suplicó con voz llorosa. No le creas ni una sola palabra. Le froté la espalda y le respondí de forma clara y directa. Solo te creo a ti. Isadora levantó la cabeza, con lágrimas brillando en sus pestañas. Bajo mi entrenamiento ahora ya podía expresar sus emociones libremente frente a mí. Me decía cuando se sentía triste, herida o cualquier otra cosa en lugar de guardárselo como ahora. ¿Podría no volver a verla nunca más? Hoy tuve muchísimo miedo. Cuando no contestabas mis llamadas sentí que me iba a morir. Prohibido usar esa palabra, le tapé la boca. Tú vas a vivir 100 años. La ola de emociones de Isadora se cortó de golpe y se quedó un poco aturdida. Le alboroté el cabello y sonreí. Si no quieres que la vea, no la veré. De todos modos, solo fui a verla por ti. Tienes que tener más confianza en ti misma. Le apreté la mano. No creo ni una palabra de lo que los demás digan de ti. Solo creo en lo que veo, en lo que oigo y en lo que tú me dices. Eres una persona increíble, Isadora. Eres grandiosa, así que por favor confía en ti misma, ¿entendido? Isadora tenía un severo complejo de inferioridad. No sabía qué horrores habría vivido en el pasado que la hicieron tan insegura y temerosa, especialmente en temas del corazón. Era como un pajarito asustado, creyendo que no era digna de ser amada. Durante esos días aprovechaba cada oportunidad para halagarla, desde su físico hasta su inteligencia, desde su riqueza hasta su estatus. Incluso si veía sus uñas cortadas le decía que eran extremadamente tiernas. Solo teniendo suficiente confianza dejaría de ser como un ave asustada por el sonido del arco, viviendo en constante zozobra. Quería que Isadora se relajara y disfrutara de esta relación íntima, en lugar de estar tensa todo el día pensando en cómo complacerme. Eso debe ser agotador. Isadora, soy un adulto con mi propio juicio. No voy a cambiar mi opinión sobre ti por las palabrerías de alguien más. La abracé fuerte. Me gustas. Tengo boca para preguntar si algo me inquieta. Y jamás me iré de tu lado. Mucho menos te dejaré en manos de otros, no le daré ese gusto a nadie. Los ojos de Isadora brillaron como diamantes fulgurantes. Comparada con la chica que conocí al principio, ahora había perdido un poco de esa frialdad gélida y tenía un aura más humana. Ya no parecía esa Isadora que podía morir en cualquier instante. Al fin, mi existencia estaba teniendo un impacto real en ella. Suponía que su familia biológica le había causado un trauma inmenso, pero cuando me confesó en un susurro, acurrucada en mis brazos, que no le gustaba el nombre que le pusieron, aún así me tomó por sorpresa. Ella me odiaba porque sentía que yo me había metido entre ella y papá. Me puso este nombre esperando que yo muriera pronto. Desde que nací, mi madre quería que yo me muriera. ¿Cómo puede existir alguien así? Mi corazón se encogió y le apreté la mano. Pero tu papá sí te amaba. Él no me amaba. Isadora sonrió amargamente. Solo estaba atrapado por mi culpa. Él no era como tú. A pesar de haber recibido una educación superior, seguía siendo un esclavo terco de los valores familiares. Después de que nací, todas sus rebeliones se volvieron huecas. Su sentido de la responsabilidad no le permitía abandonarme, pero por sí solo no podía ofrecerme una vida cómoda.
así que lo obligaron a aceptar su destino. Mientras hablaba, sus ojos se enrojecieron, húmedos como si estuvieran cubiertos por una capa de niebla. Me dolía el corazón verla así, pero nada de eso fue tu culpa. Tú no tienes que cargar con los frutos envenenados de lo que tu madre sembró. Acariciando su cabello suave le dije muy en serio, eres fantástica y excelente. Tu padre definitivamente estaría orgulloso de la persona que eres hoy. Isadora esbozó una sonrisa triste. Se acurrucó contra mi pecho. Tú eres el único que siempre ha pensado cosas buenas de mí, así que Lisandro, solo te tengo a ti. Me rogó con desesperación. Prométeme que nunca me abandonarás o me volveré loca. Al abrir mi correo electrónico y ver la avalancha de correos de acoso, quise enfrentarme a esa persona para ver qué tanto odio sentía como para no soportar la felicidad de su propia hija a tal punto de querer destruirla. Respiré hondo. La mayoría de los correos eran amenazas o consejos falsamente bien intencionados para que me alejara de ella. No leí ninguno, simplemente los borré de inmediato. Últimamente los preparativos de la boda me tenían con dolor de cabeza, lidiando con la lista de invitados de mi lado de la familia, así que mi comunicación con Isadora había disminuido. Por eso cuando su asistente me llamó esa tarde al borde del pánico gritando que ella se había suicidado, mi mente se quedó en blanco. Segundos después, sentí como si hubiera caído en un lago de hielo. Antes de suicidarse, Isadora se había visto con su madre. ¿Quién sabe qué maldita cosa le dijo para detonar su frágil mente? Tan pronto como su madre se fue, Isadora se cortó las venas. Afortunadamente, la encontraron a tiempo. Frente a la puerta de la sala de emergencias, me apoyé contra la pared. ¿Cómo podía existir una madre así? Ella sabía perfectamente que la salud mental de Isadora pendía de un hilo, y aún así la empujó al abismo sin dudarlo. Cuando sacaron a Isadora, llevaba suero en el brazo y su rostro estaba blanco como el papel. Toda la vitalidad que habíamos logrado recuperar en estos días había sido destrozada por completo. Me senté en la silla junto a su cama, mirándola como un zombi, perdido en mis pensamientos, hasta que ella despertó. Al despertar, me vio. Su voz estaba ronca y destruida al llamarme. Lisandro, no le hice caso. Me levanté, salí a buscar al médico y esperé a que se llevaran el gotero vacío. Me quedé de pie junto a su cama, mirándola fijamente sin decir una sola palabra. Ella empezó a tener miedo y me suplicó temblando. Si estás enojado, regáñame. Pero no me hagas esto, Lisandro, no me ignores. Al parecer le aterraba el castigo del silencio. Cada vez que me ponía serio y dejaba de hablarle, entraba en pánico como una niña pequeña, jalando de mis mangas y rogando perdón. Pero esta vez no iba a darle el gusto. Pasé el día entero ignorándola, viendo cómo su angustia y confusión se transformaban en desesperación y autodesprecio. Las heridas de sus muñecas se abrieron varias veces, volviendo a sangrar. Hasta el médico intentó convencerme de tener consideración con las emociones de la paciente. Lo sé, respondí suavemente. No se preocupe. De vuelta en la habitación, los ojos apagados de Isadora miraban perdidos hacia la ventana. Era demasiado frágil, como un cascarón vacío sin alma. Isadora, la llamé suavemente desde 3 metros de distancia, en un tono carente de emoción. Como si adivinara lo que venía, cerró los ojos con dolor, rehusándose a contestar. Pero no dejé que huyera y le solté la bomba de frente. Mejor cancelemos la boda. El jarrón de flores en la mesita de noche cayó y se hizo añicos. Su rostro se paralizó por una fracción de segundo antes de hundirse en la más absoluta decadencia y desesperación extrema. Lisandro, me gritó con la voz desgarrada, intentando arrastrarse hacia mí. Las heridas de sus muñecas se desgarraron nuevamente y la sangre brotó a borbotones. Me adelanté, le sujeté las muñecas y le acaricié el pelo desordenado. ¿Qué intentas hacer ahora? ¿Encerrarme para adoctrinarme y obligarme a escucharte como hizo tu madre? ¿O prefieres lastimarte a ti misma antes de tocarme un pelo? Lisandro. Isadora levantó la mirada hacia mí, y yo respondí por ella. Vas a elegir la segunda opción, ¿cierto? Me incliné y la besé en los labios, un beso profundo y libre de lujuria. Al separarme, le di unas palmaditas en la mejilla. Tú no eres como tu madre y yo no soy como tu padre. Nosotros no terminaremos como ellos. Isadora, mi vida, ¿a qué demonios le tienes tanto miedo? Creí haber descifrado un poco la psique retorcida de su madre. Sabía que su esposo nunca fue feliz después de rendirse, y que el matrimonio no era un cuento de hadas. Por eso no soportaba ver a Isadora siendo feliz. Ver a su hija consiguiendo amor tan fácilmente la hacía sentir como una fracasada, enfureciéndola al punto de la humillación. Por eso recalcaba una y otra vez que Isadora era su hija y trataba de lavarle el cerebro. Revisé las cámaras de seguridad. Antes de irse, la última frase que le escupió a Isadora fue: solo espera. Mientras sigas viva, tarde o temprano no podrás resistir y le harás a él exactamente lo mismo que yo le hice a tu padre. Cuando ese día llegue, el presente de tu padre será el futuro de tu querido prometido. Al ver eso en las cámaras, solté una risa cargada de ironía. Así que esa víbora sabía muy bien la miseria en la que vivía su propio marido, al punto de usar su patética existencia como una amenaza contra los demás. Isadora no quería convertirme en un reflejo de su padre. No quería lastimarme. Sintiendo asco de la genética corrupta en su sangre, su reacción a ese estímulo fue elegir acabar con su propia vida. ¿Ves ahora lo diferente que eres de ella? Me agaché junto a la cama, mirándola muy fijamente a los ojos. Ella solo supo amenazar, forzar e incluso encerrar a tu padre cuando él intentaba irse. Pero tú solo sabes lastimarte a ti misma. Agarré su mano derecha ilesa y entrelacé mis dedos con los suyos.
¿Crees de verdad que una versión tuya como esta me haría algún daño? Los ojos de Isadora estaban enrojecidos, mirándome con profunda aflicción. Pero tengo miedo. Lisandro, tú eres tan bueno. Tengo terror de que por mi culpa termines como mi padre. Eso no pasará. Se lo repetí una vez más. Isadora, en el futuro seremos inmensamente felices. Los humanos no somos simples bestias guiadas por la fealdad primitiva o los bajos instintos. Nuestro mayor valor reside en nuestra capacidad de reprimir y controlar esos deseos. Temías lastimarme algún día, pero lograste controlar esos pensamientos. Isadora, confía en ti misma. La humanidad ha evolucionado millones de años. Ya no somos bestias bebiendo sangre en la selva. La miré directo a los ojos y por favor, confía también en mí. No soy como tu madre. Si decido quedarme a tu lado es única y exclusivamente porque te amo. Te amo muchísimo. Lisandro, digo, Isadora, repetí una vez más, muy en serio. Confía en mí. En realidad mi interés por el romance siempre había sido nulo y odiaba a las personas egoístas. Si no la hubiera conocido, probablemente nunca habría buscado enamorarme en mi vida y habría terminado muriendo solo en alguna expedición montañosa como en la vida pasada. De joven nunca conocí a alguien que me dejara asombrado, hasta que llegó Isadora. Desde la lástima inicial hasta el amor que siento ahora, todo se ha desarrollado de manera tan natural. Concerté una cita con la madre de Isadora. En la cafetería, mirando a la mujer frente a mí, le pregunté suavemente. He oído que su esposo solía ser diplomático. Debe haber sido un hombre brillante y majestuoso. Entrecerró los ojos. ¿Y qué quieres decir con eso? Y ahora está atrapado en casa, su mente se estanca, ya no sigue el ritmo del mundo, y a usted le causa repulsión, le dije con una ligera sonrisa. Ahí fue cuando se dio cuenta de que de quien usted se enamoró fue del joven brillante que él era, y no de lo que es ahora. ¿Me equivoco? Cállate, intentó interrumpirme. Continué con mi sonrisa inquebrantable. Y lo más trágico es que fue usted misma quien forjó esta tragedia con sus propias manos. No sé si él tiene amantes o no, pero viéndolo así, seguro que no le faltan ganas. Ese amor tan apasionado de antaño, seguro que se arrepiente. ¿Por qué cuando las cosas salen como uno quiere, dejan de ser perfectas? Deje a Isadora en paz, dije en un tono más bajo. Ella ya ha sufrido suficiente por culpa de usted y de su marido. Su amargura y frustración no deben desquitarse con ella. Si sigue obstinada en esto, le sonreí levemente. Hoy estoy siendo educado con usted solo porque es la madre de Isadora. Si llego a descubrir que intenta lastimarla, no se lo perdonaré. La mujer no estalló de ira. En cambio, se desplomó en la silla, con el rostro ensombrecido y la mirada perdida. Expresé en voz alta lo que ella probablemente estaba pensando. ¿Está pensando que si su esposo hubiera tenido la mitad del coraje que tengo yo, no habrían acabado así? Pues se equivoca. Si yo me encontrara con alguien como usted, el final habría sido una carnicería total. Caeríamos los dos juntos. Con esa personalidad suya, cualquiera que caiga en sus manos terminará miserable. Logré enfurecerla. Se levantó bruscamente y trató de atacarme, pero la esquivé con agilidad. Ver a una señora de 50 años siendo sometida en el suelo por mis guardaespaldas fue bastante bochornoso. Me reí por lo bajo. Repetí las palabras de hace un momento mirándola desde arriba. Se lo advertí. No soy una presa débil con la que pueda jugar a su antojo. Se lo repito una última vez. Aléjese de Isadora. Agarré una taza de café hirviendo y amagué con lanzársela a la cara. Si no, no tendré piedad de usted. Aunque no apoyo la violencia para combatir la violencia, debo admitir que ser un poco matón resuelve bastantes problemas. Esta ciudad sigue siendo territorio de las viejas familias adineradas. Ella no podía enfrentarse a mí, así que solo le quedó desaparecer de la ciudad con un inmenso resentimiento. Después de nuestra boda, Isadora se acurrucó en mis brazos, pareciendo una niña pequeña, con una sonrisa boba e ingenua. Lisandro, Lisandro, susurraba como si no pudiera creerlo. Por fin me casé contigo. Tontita, le di unas palmaditas en la espalda con cariño. Has bebido mucho, iré a ducharme. Me vio entrar al baño con su boba sonrisa. Al salir seguía sentadita y obediente en el borde de la cama. Encendí las velas aromáticas que había comprado especialmente para la noche de bodas. Apenas cruzamos miradas, sus mejillas se pusieron rojas como tomates. Era un desastre de adorabilidad. Fui yo quien la empujó a la cama. Esa noche tuve un sueño muy perturbador. Soñé con la vida pasada de Isadora. Después de mi huida, su madre la fue a buscar burlándose de ella. ¿Ves? Pronto lo arrastrarás de regreso y lo encerrarás. No lo ocultes, en el fondo eres una loca avariciosa. Así como está tu padre ahora, así terminará él. ¡Lo vas a volver loco! Vi a Isadora agarrándose la cabeza, gritando desesperada, tirada en aquella habitación cubierta con mis fotos, con el rostro desencajado. Repetía sin cesar que no quería lastimarme, y por eso eligió sin dudar acabar con su vida. Me desperté empapado en sudor frío. Al mirar a Isadora descansando plácidamente entre mis brazos, me tranquilicé. Acaricié sus cejas y sus ojos, me levanté y salí de la cama. Me detuve frente a esa habitación cerrada con llave. Había robado su enorme llavero y probé llave por llave. La puerta se abrió y entré en aquella estancia que alguna vez fue el infierno mismo. El suicidio de Isadora había sido, probablemente, producto del asco hacia sus propios genes desencadenado por una inmensa presión, llevándola a la autodestrucción. Miró todas mis fotos en la pared mientras la sangre brotaba de sus venas y su vida se escapaba gota a gota. Su mirada acariciaba pulgada a pulgada mis sonrisas plasmadas.
Hasta en su último aliento, sus ojos estuvieron llenos de mí. Recordé el famoso título del top 1 de las obsesivas del amor de la otra vida. Bueno, supongo que no estaban tan equivocados. Hasta la fecha, todavía no sé de dónde surgió su profundo amor por mí. Ella se negaba a decírmelo, no importa cuántas veces se lo preguntara. Supongo que los matrimonios deben guardar algún que otro secretito. Si no quería decirlo, yo dejaría de preguntar. Lisandro. Isadora se había despertado y estaba de pie detrás de mí, a contraluz. Parecía desanimada y me preguntó con muchísimo miedo. ¿Acaso crees que soy una pervertida? Negué con la cabeza, me acerqué y la envolví en mis brazos. ¿Por qué te levantaste? Hacía mucho frío sin ti, hizo un puchero. Las sábanas estaban heladas. No pude aguantar la risa. Cuando nos conocimos, ella parecía un témpano de hielo incapaz de responder a mis palabras. Pero ahora ya era toda una experta en hacer berrinches cariñosos. Sea niño o adulto, cualquiera que se sepa profundamente amado, naturalmente mostrará la faceta caprichosa y adorable de un cachorro. ¿Crees que soy una pervertida?, volvió a preguntar tímidamente sacudiendo mi manga. Para nada, solo me parece curioso, le respondí con total sinceridad. Nunca imaginé que me quisieras desde hace tanto tiempo. ¿No estás enojado conmigo? Todo esto es porque te gusto. ¿Por qué iba a enojarme? Sus mejillas se tiñeron de rojo. Si me tratas tan bien, ¿acaso significa que me perdonarás sin importar lo que haga? Significa que creo firmemente que nunca harías nada para lastimarme, y yo confiaré en ti por siempre. Me negaba a mirar a Isadora bajo una lupa de malicia. El amor verdadero es raro en este mundo, y el amor mutuo es casi un milagro. Valoraba enormemente los sentimientos de Isadora, tanto como ella valoraba los míos. Pero los cachorritos consentidos que reciben un trato preferencial pueden volverse locos si sienten que su fuente de amor está en peligro. Como la actitud de Isadora hacia Brisa, por ejemplo. Me costó muchísimo evitar que tirara a la basura el regalo que Brisa me envió. Una bufanda tejida a mano con un pequeño corazón bordado en una esquina, lo cual destilaba ambigüedad. Isadora enloqueció en cuanto la vio. Luego se sentó en el sofá de brazos cruzados mirándome con ojos llenos de tristeza perruna, negándose a moverse. La ignoré al principio y tomé la bufanda examinándola como si no entendiera el revuelo. Mientras refunfuñaba por lo bajo, ella intentó acercarse a mí buscando un abrazo, conteniendo sus celos y quejándose en un murmullo. «Oye, esposo, ya». Sonreí con ternura, la rodeé con un abrazo y le puse la bufanda en las manos. «Encárgate tú», pero prohibido tirarla a la basura. Entonces Isadora la cortó en pedazos. Como si estuviera descargando toda su rabia, la destrozó con las tijeras. Terapia de tijeras muy sano. Me quedé mirándola en silencio por un rato y no pude evitar preguntar: «¿Qué problemas tienes con Brisa?». Ella se detuvo un momento y soltó un Desde siempre me cayó mal. Estaba tan cerca de ti y sin embargo coqueteaba con otros hombres. Bueno, ahora eso ya no importa. Le sonreí para reconfortarla. Ahora estoy con Isadora, así que no hay forma de que ella se meta entre nosotros, ¿verdad? Isadora se puso roja hasta las orejas, giró la cabeza para no mirarme y murmuró tímidamente: «Sí, la verdad es que no busqué darle un tratamiento médico para su depresión. Simplemente la traté como a una persona normal y me esforcé por hacerla feliz, consintiéndola como a una niña y dándole seguridad infinita. Naturalmente ella mejoró un montón. El trauma y la inseguridad de su familia de origen lo suplía al 100% con cariño. Ella se volvía cada vez más dependiente de mí, pero también ganaba mucha confianza. Su asistente me había mencionado que esto de depender completamente del afecto de otra persona no era lo ideal, pero no había otra salida. Simplemente era una irremediable enferma de amor. La asistente no se atrevió a decir esa palabra explícitamente, y yo tampoco quise mencionarla, bastaba con que nos entendiéramos en silencio. A mí tampoco me parecía ideal, siendo franco. Si el soporte de su cordura era otra persona en vez de ella misma, ¿qué pasaría si yo tuviera un accidente? Su mente simplemente no podría lidiar con la vida sola. Suspiré, pero en la vida no se puede tener todo. Ya la había aceptado, y por tanto, aceptaba todo el paquete de sus peculiaridades. No quería forzarla a cambiar nada. En una relación sana y normal, ambos deberían sentirse satisfechos y en paz mentalmente, no atravesar cambios dolorosos. Yo solo quería verla feliz. Lo demás, honestamente, era lo de menos. El día de nuestro tercer aniversario, Isadora quedó embarazada. Estaba muy nerviosa. Un aire de melancolía y ansiedad la invadió al punto de impedirle dormir. No pude aguantar más y le pregunté qué le pasaba. Me abrazó, afligida y a punto de llorar. «Amor, tengo mucho miedo de no ser una buena madre. Si al final crío mal al bebé, ¿te enojarás conmigo en el futuro?». Le di unas suaves palmaditas en la cabeza. «Para mí tú siempre serás más importante que los hijos. Si nacen en esta familia, te aseguro que hambre no van a pasar. Y en cuanto a qué clase de personas serán o qué rumbo tomarán, eso es problema de ellos. Isadora, nosotros somos los que pasaremos la vida entera juntos, el uno con el otro». Sus grandes ojos se abrieron desmesuradamente, queriendo decir algo, pero las palabras se atoraban en su garganta. «Esposo», balbuceó tras una pausa larga, «eres un tipo muy raro». «Puede ser. Hay personas que después de tener hijos se consumen como una vela iluminando el camino de su descendencia durante el resto de sus vidas. Pero yo no quiero eso. La vida dura apenas unas pocas décadas. Si ni siquiera puedes vivir para ti mismo, qué aburrido sería». Isadora y yo éramos un tanto diferentes. Ella anhelaba la vida familiar con desesperación.
En su ideal de vida, un esposo guapo y alto junto con unos hijos, ya sean obedientes o traviesos, representaban el anhelo más grande de la felicidad absoluta. Pero creo que lo harás de maravilla, le dije para animarla. Todo el amor que anhelaste en tu infancia se lo compensarás a nuestro hijo, y en el proceso de amarlo, tú misma te sanarás y olvidarás tu triste infancia. Por eso quiero tener un bebé, por ti, Isadora susurró suavemente. Tú eres el más importante para mí. Solo quiero tener a este bebé para amarlo incondicionalmente. Muy bien, me reí y asentí. Confío en ello. Seguramente el bebé crecerá muy feliz y saludable. Tendrá una vida larga y próspera, y yo estaré contigo en cada paso del camino, disfrutando de nuestra felicidad. Nuestro futuro será brillante. Nota de la autora oculta. Isadora nunca le dijo a Lisandro que la primera vez que lo vio fue cerca de una zanja pestilente detrás de la secundaria. En aquel entonces Isadora estaba sucia, hambrienta a más no poder, hurgando en la basura buscando qué comer, y entonces apareció Lisandro. En ese momento él parecía un ser de luz, llevando su uniforme escolar al inicio del callejón. La observó con lástima, buscó en sus bolsillos y le dio $2000. Búscate otro trabajo, le dijo aquel chico con voz cálida. No te dediques a algo que ni a ti misma te gusta hacer. Isadora no sabía por qué la ayudó. Tal vez por pena, o quizás solo iba pasando por ahí. Lo único que Isadora siempre supo fue que Lisandro le había salvado la vida. Con esos $2000 compró un boleto a otra ciudad, trabajó día y noche, demostró un talento supremo en la bolsa de valores, atrapó el auge de la era digital y, cuando regresó a la ciudad años después, ya llevaba ropas de seda y la escoltaba un escuadrón de genios ejecutivos. Y mientras tanto Lisandro, para disfrazar sus intenciones reales en el juego de su familia, andaba de picaflor coqueteando con 1000 chicas. A Isadora no le sorprendió su actitud mujeriega, aunque sí le dolía el corazón. Tal vez por los genes malvados y desvergonzados que llevaba en su sangre, siempre le daba el impulso oscuro de secuestrarlo y encerrarlo. Sabía que no estaba bien y luchaba brutalmente contra ello, lo que le provocó esa severa inestabilidad mental. Ir a obligar al compromiso a la familia de Lisandro fue su última y desesperada apuesta. Su sed de él era absoluta. La soledad la mataba cada día, pero si él la hubiera rechazado rotundamente, ella tampoco lo habría acosado. No quería rebajarse al asqueroso nivel de su propia madre. Pero entonces, Lisandro se acercó a ella por cuenta propia. En ese instante, Isadora sintió que toda la lucha de su vida había valido la pena. En el 6º año de nuestro matrimonio, con nuestro hijo ya de 2 añitos, Isadora soñó con su vida pasada. Soñó que moría en aquella lúgubre, asfixiante y oscura habitación. Y soñó que Lisandro ponía una hermosa y vibrante rosa sobre su cadáver. Esa noche, Isadora se quedó de pie en el balcón hasta el amanecer, mirando la luna llena, tan redonda como esos pasteles que tanto me gustan. Sintió una melancolía que no sabía explicar. Si él hubiera escapado de la boda de nuevo, mi suicidio habría sido igual de inevitable, pensó. Estando en un estado mental estable ahora, le costaba recordar la profundidad de la desesperación y locura de aquel entonces. Pero concluyó que bueno, era lógico. ¿Qué cosa no haría un enfermo mental? Afortunadamente, el Lisandro de esta vida no escapó de la boda. ¿Qué pasa? La abracé por detrás. Parece que desde esta tarde estás un poco triste. Isadora se sintió mimada, con ganas de quejarse y ser abrazada, pero abrió la boca y no supo qué decir. Se recostó en mi pecho, restregándose contra mí un largo rato, hasta que finalmente decidió que no valía la pena preguntar. A su esposo no le gustaba que hablara del pasado. Él siempre le repetía que lo importante era vivir bien los días por venir. Así que dejó de torturarse con pensamientos innecesarios. Sin importar qué pasara, lo tenía él.